Endoftalmitis posoperatoria. La endoftalmitis es una infección grave que genera una marcada inflamación de los fluidos y de los tejidos intraoculares debido a la invasión y a la replicación de microorganismos en el interior de las estructuras oculares y que provoca una pérdida importante de la agudeza visual. Según la epidemiología, se encuentran estos casos de endoftalmitis posoperatoria. Se dice que después de una cirugía de catarata ocurre una endoftalmitis entre el 0.015 y un 0.5%. También puede surgir después de un implante secundario de lente intraocular entre el 0.2 y 0.36%. También después de una vitrectomía pars plana, entre el 0.46 y 0.07%. Después de una queratoplastia penetrante, entre 0.11 y 0.18%. Y después de una cirugía filtrante de glaucoma, entre el 0.2 y 0.7%. Este riesgo que se incrementa con el uso de antimicóticos, y si la ampolla filtrante se realiza en el sector inferior, ocurre una endoftalmitis, o la probabilidad de que ocurra es de un 0.2 y 0.7%. Las inyecciones intravítreas de triamcinolona tienen el riesgo de generar una endoftalmitis de un 0.1%, y cuando administramos de forma intravítrea antiangiogénicos, hay una posibilidad de un 0.2 a un 90.2%. Los factores de riesgo para que ocurran esta infección, tenemos que tener estos, pues si el paciente tuvo una cirugía previa, si ha tenido condiciones preexistentes oculares como glaucoma, edema corneal, si ha tenido lente intraocular contaminados, un sistema inmune deprimido, por ejemplo diabetes, hipertensión, factores de problemas de la tiroides, y si la cirugía fue durante un tiempo prolongado, también se le considera como un factor de riesgo, o si los instrumentos que se utilizaron estaban contaminados, también es un factor de riesgo. La clasificación, pues según la Sociedad Americana de Retina y Vitrio, los clasifican en aguda, hiperaguda y crónica. La endoftalmitis posoperatoria aguda se presenta en las primeras 6 semanas. La endoftalmitis hiperaguda ocurre dentro de las primeras 24 horas y la endoftalmitis crónica se presenta después de las 6 semanas por quirúrgico. En el libro de Manual de Oftalmología de Wills Eye Hospital, octava edición, refiere que la clasificación de la endoftalmitis posoperatoria se define como 2 tipos, aguda y subaguda. Entonces, en la endoftalmitis aguda vamos a tener síntomas, signos. Los síntomas que puede presentar el paciente es una disminución súbita de la agudeza visual, dolor ocular creciente. Y los signos en el examen físico mediante la lámpara de hendidura podemos encontrar en el segmento anterior hipopión, que es pus en la cámara anterior, fibrina, reacción intensa en cámara anterior, o sea, celularidad y turbidez en el vitrio, disminución del reflejo rojo, y otros signos que podemos encontrar no tan importantes es edema palpebral, edema corneal, congestión conjuntival y quemosis. Los microorganismos asociados a la endoftalmitis aguda: si la endoftalmitis ocurre después de una cirugía catarata, las bacterias más asociadas son el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus aureus. Si la infección de la endoftalmitis ocurre asociada a asociadas a ampollas, la bacteria más asociada es el Streptococcus o los gram negativos. Y si la endoftalmitis ocurrió después de una cirugía de vitrectomía, el agente causal es el Staphylococcus epidermidis
y algunas bacterias de la flora oral como los estreptococos. Acá hay una imagen de un ojo que tiene una endoftalmitis aguda. Vemos el hipopion, hiperemia, vulvar, edema corneal. Y el abordaje para una endoftalmitis aguda es anamnesis y exploración ocular completa. Y, por ejemplo, si tuvo antecedente de cirugía previa, si la cirugía duró mucho, tuvo alguna complicación, ¿verdad? Son cosas que tenemos que preguntar. ¿Cuánto tiempo lleva de tener esa disminución de la agudeza visual o el dolor recurrente? Y al examen físico tenemos que observar si hay fuga en la incisión o en la ampolla, si hay suturas expuestas, si hay encarcelamiento del vítreo en la herida o si hay blefaritis. Si no podemos evaluar el segmento posterior, podemos usar un ultrasonido modo B para confirmar la presencia de vitritis notable o formación de membrana. También podemos usar una técnica como la vitrectomía de forma diagnóstica y terapéutica. Esto si la visión del paciente está en percepción de luz después de una cirugía de catarata. También podemos obtener una muestra para hemocultivo, agar chocolate, saboraud, tioglicolato y frote con Gram y Gemsa y brindar antibióticos intravítreos si se utiliza esta técnica. Sobre todo para encontrar el agente causal y así brindar el tratamiento efectivo. También podemos hacer una aspiración de vítreo o paracentesis si la visión del paciente se encuentra en movimiento de manos y después de realizar la aspiración se debe enviar siempre la muestra para cultivo. El tratamiento para una endoftalmitis aguda pues inicia desde su prevención. Tenemos que utilizar yodopovidona al 5%. Podemos hacer uso de antibióticos intraoperatorios, intracamerales, y también podemos hacer la asepsia adecuada, estéril, no estéril primero y luego estéril, para preparar al paciente antes de la cirugía. También podemos hacer punción de cámara anterior o el vitrio. Esto lo vamos a usar para tinción con Gram, para cultivos, para pruebas de sensibilidad de inyecciones intravítreas con antibióticos de amplio espectro como vancomicina, ceftazidima, amicacina. En caso de que tengan alergia a la penicilina. Como parte del tratamiento también tenemos los esteroides intravítreos. En casos de inflamación grave del vítreo podemos utilizar dexametasona al 0.4 miligramos en 0.1 mililitros. Cuando tenemos inflamación del segmento anterior, lo que podemos utilizar son corticosteroides tópicos como acetato de prednisolona al 1% cada hora. Y si tenemos ampollas filtrantes, fugas por la herida o suturas expuestas, el tratamiento que debemos utilizar es un tratamiento intensivo con antibióticos tópicos reforzados como vancomicina y tobramicina cada hora durante 24 a 48 horas. Y también podemos hacer uso de la atropina del 1% 2 a 3 veces al día. Como parte del seguimiento de la endoftalmitis aguda, pues tenemos que iniciar el monitoreo de la evolución clínica. Esta la podemos hacer cada 12 a 24 horas. Acá lo que tenemos que buscar es una mejoría clínica del paciente a las 48 horas. En este tiempo podemos observar que el paciente haya aliviado el dolor, que la disminución de la inflamación se esté llevando a cabo y sobre todo si el paciente presenta hipopion, que este también vaya disminuyendo. Si todo esto ocurre, podemos ir disminuyendo lentamente la dosis de antibióticos tópicos y corticosteroides que se han indicado previamente. Y si no ocurre lo anterior, si no hay mejoría, pues se debe recurrir a hacer una vitrectomía. Ahora, según el manual
de oftalmología de Wills Eye Hospital, octava edición. Pues seguimos con la clasificación subaguda a crónica de la endoftalmitis. Y acá los síntomas que el paciente va a presentar es igual disminución, pero de forma insidiosa de la agudeza visual, no de manera súbita. El dolor ocular también es creciente y aquí ya podemos ver un enrojecimiento. Los signos al examen mediante la lámpara de hendidura es una inflamación del vitrio y de la cámara anterior. Podemos encontrar placa en la cápsula del cristalino, hipopión, agregados de exudado fibrinoso en cámara anterior, superficies de... también podemos encontrar estos agregados de exudado fibrinoso en la superficie del iris o a lo largo del borde pupilar y también podemos encontrar abscesos vítreos y vitritis. Otros signos que no son tan alarmantes son inyección conjuntival variable, infiltrados y edema corneal y ampolla quirúrgica. Acá hay un ejemplo de una endoftalmitis posoperatoria crónica. Vemos que la cámara anterior hay celularidad, hay inflamación o hay depósitos de esos exudados fibrinosos. Vemos también que seguramente ocurrió después de una cirugía de catarata porque estamos viendo el lente intraocular. Y los microorganismos asociados a una endoftalmitis subaguda crónica, pues también son bacterias y también pueden aparecer hongos. Dentro de las bacterias comunes encontramos el Staphylococcus epidermidis y las otras bacterias no tan comunes son raras. Tenemos al Cutibacterium acnes. Y dentro de los hongos mencionan a los Aspergillus, Candida cephalosporium y Penicillium. El abordaje para estos pacientes igual, anamnesis, exploración física, preguntar cuánto tiempo lleva el paciente con la sintomatología, preguntar sobre los factores de riesgo que habíamos mencionado, ¿verdad? Condiciones previas del ojo, condiciones o sistema inmunológico deprimido, comorbilidades, tiempo de la cirugía previa, ¿verdad? También podemos hacer una aspiración del vitrio para hacer los frotes. Podemos usar gram, giemsa, metamina argénica, cultivos agar chocolate, saborado, tioglicolato y un medio sólido para anaerobios, sobre todo para definir el agente causal y así brindar el tratamiento especializado. Dentro del tratamiento para las subagudas o crónicas, pues tenemos la vitrectomía vía pars plana, en pacientes que tengan agudeza visual de percepción de luz a 6 semanas después de la cirugía de catarata. Si tenemos infecciones, una endoftalmitis por la bacteria Cutibacterium acnes, tenemos que extraer el lente intraocular y los restos de la cápsula. Podemos hacer uso de penicilina, cefotaxima, clindamicina o vancomicina para tratar este agente. Y si tenemos una infección, una endoftalmitis por estafilococo epidermidis, podemos usar vancomicina intraocular. Y si realizamos una vitrectomía con capsulotomía limitada de la placa capsular, cuando tenemos un cultivo de la aspiración del vitrio con resultados negativos. En caso de hongos, podemos hacer utilización de la anfotericina intravítrea de 5 a 10 miligramos, de 5 a 10 microgramos en 0.1 mililitro, o voriconazol intravítrea de 100 microgramos en 0.1 mililitro. Entonces, dentro de las conclusiones de este tema es que la endoftalmitis es una complicación rara y cuando ocurre de forma posoperatoria puede tener consecuencias devastadoras para el paciente, por lo que el actuar del médico, si se da un manejo rápido, se puede preservar la salud ocular del paciente. El pronóstico depende de la rapidez con que se diagnostique. No necesariamente tiene que ver cuando lo diagnostica el médico, sino que cuánto tiempo se tardó el paciente en consultar, ¿verdad? Y en cuánto tiempo se tarda para tratar la infección.
Es crucial nuevamente actuar lo más pronto posible para evitar las complicaciones severas, como la pérdida de la visión o la necesidad de llegar a una fatídica decisión de nuclear el ojo, ya que esto puede afectar la calidad de vida del paciente y su estado psicológico, emocional también se puede llegar a ver afectado. Gracias.